Hola, bienvenidos a su canal Betty Lu. En este video tutorial les enseñaré a dar el mantenimiento a la máquina de coser Singer. Esta máquina, como pueden observar, está muy descuidada debido a que se tenía sin uso y destapada. No sin más, comenzamos. Lo primero que haré es retirar el hilo con el que venía la máquina, ya que este nos estorbaría para realizar la limpieza exterior. Ya que he retirado el hilo, con un trapo, paño o franela se limpia todo el exterior sin humedecer claramente, porque podemos oxidar alguna pieza. Para la suciedad o polvo que está muy adherido a la máquina, y ya tiene tiempo, es mejor usar ya sea el trapo, porque la brocha realmente no lo va a retirar en su totalidad. Una recomendación que les puedo dar es que le coloquen encima a su máquina de coser ya sea un retazo de tela, o bien si le hacen una funda a la máquina es mucho mejor, para que esta no le entre ni suciedad. Para realizar el mantenimiento en la parte superior tenemos que retirar la tapa, y para esto debemos quitar estos 3 tornillos con la ayuda de un desarmador. Este botón también se debe de retirar jalando hacia nosotros sin aplicar tanta fuerza. Y de igual forma esta tapita que se encuentra aquí. Hecho esto, ya podemos retirar la tapa jalando hacia arriba. Limpiaré la parte interna, esta vez utilizando guantes. Y bueno, comienzo por los engranes para retirar la grasa que está seca. En esta parte se puede observar que hay grasa que está ya muy seca y totalmente pegada a lo que es este tubito. Y bueno, lo intento retirar pero no se puede, así que pues me voy a tener que ayudar con algún objeto para poder retirarla mientras sigo con los engranes. Recuerden que cualquier cosa que utilicen para remover grasas debe estar totalmente seco, no humedecer nada. En esta parte puedo observar el óxido que tiene, y el cual voy a retirar con un producto llamado W40, que además de limpiar deja una capa protectora para evitar que se siga oxidando.
pude visualizar otros puntos de oxidación en la máquina, así que de igual manera le voy a aplicar el producto W40 para que tenga una capa protectora y evite que se oxide. Con la ayuda de una brocha pequeña limpio todo lo interno de la máquina. Con el desarmador quitaré la grasa pegada y seguiré limpiando todo lo que vea sucio. Procuren limpiar lo más que puedan para así conservar en buenas condiciones la máquina y esta dure muchos años más. Si este tutorial te está sirviendo de ayuda, por favor no olvides darle un me gusta, compartir y seguirme. También retiro la tapa lateral quitando el tornillo de aquí. Ya que la he limpiado, le aplicaré el lubricante en los siguientes puntos, máximo 2 gotas por punto. Se debe de girar la rueda para que el lubricante se distribuya mejor. Lo siguiente es la grasa en los engranes. Para esto me ayudo con el desarmador plano para poder realizarlo. Y voy aplicando en pocas cantidades solo para formar una capa y giro la rueda para que se distribuya uniformemente.
Limpio con un cotonete por esta parte ya que siento que le falta un poco más de limpieza. Para limpiar la parte de la bobina, primero retiramos la aguja y el pie de prensatelas, guardándolos en un contenedor para no extraviarlos. Limpio el exceso de lubricante que cayó en esta parte, así evitamos que caiga hacia abajo. Para abrir la tapa se desliza hacia nosotros. Esta no se puede remover. Para la de atrás solo es levantar el lado derecho y jalar hacia arriba. Se retira la bobina y por último la caja de bobina. Esta se retira haciendo hacia atrás esta pestaña, que es como un tope. Con una brocha y cotonetes limpio todos los residuos que se encuentran en esta área. Los dientes de arrastre los cepillo bien ya que tenían un poco de suciedad entre ellos. Aquí también tiene un poco de óxido, así que también le echaré W40 con el cotonete para evitar que se siga oxidando. Se aplica el lubricante en esta área y se gira la rueda para que se distribuya uniformemente. Si le han aplicado un poco de lubricante de más, como yo, en este caso lo voy a retirar con el cotonete. Lo siguiente es limpiar la caja de bobina, porque esta puede tener residuos de lubricante seco y polvo. Una vez limpia, se coloca de nuevo en su lugar y de la misma manera en la que se retiró.
También limpio esta tapa. Para colocarla de nuevo, esta se introduce inclinada y haciendo que se vaya levantando el tornillo. Cuando está adentro, esta sola se acomoda en su lugar. Para retirar las tapas debemos remover estos 3 tornillos ubicados aquí. Cada tornillo lo resguardo en un contenedor para no extraviarlo, utilizando un desarmador con punta plana y punta de cruz. Todo depende de la máquina, cuál tipo de tornillo traiga y es el desarmador que van a usar. Primero retiraré la tapa izquierda y la limpio bien con una brocha o con un trapo, con lo que tengan. Solo hay que remover bien el polvo. Después retiro la derecha repitiendo lo mismo con la limpieza. En el interior también limpio con la brocha en todos los rincones. Con una servilleta limpio todo lo que es lubricante adherido. Aplico la grasa en cada uno de los engranajes que se encuentran en la parte inferior y giro la rueda para que se distribuya correctamente y forme una capa delgada. En esta parte también encontré un poco de oxidación, así que de igual manera aplicaré el W40 para evitar que se siga oxidando. Al limpiar con la servilleta se observa el óxido que se encontraba en esta parte. Por último, aplico el lubricante en los siguientes puntos y giramos la rueda para que este se distribuya uniformemente. Coloqué de nuevo las tapas y solo limpio un poco la superficie exterior. Coloco la tapa izquierda, aquí se debe poner bien ya que se mueve y el tornillo no se inserta rápidamente. Giro un poco la máquina y coloco la tapa superior con sus 3 tornillos.
Esta pequeña tapa se coloca haciendo coincidir las pestañas con los orificios y empujando hacia adelante solo con un poco de fuerza. La pequeña tapita del selector también se inserta de igual forma. Coloco de nuevo el pie de prensa telas ajustando bien el tornillo para evitar que se afloje. La aguja se coloca con la parte plana hacia atrás y de igual forma ajustamos lo más posible. Abro la tapa e introduzco la bobina. Si ustedes quieren saber más acerca de esta máquina, cómo enhebrarla, las puntadas que tiene, cómo usarla, cualquier duda, pueden dejarla aquí en los comentarios. Para comprobar que la máquina ha quedado bien después del mantenimiento, estoy realizando una prueba de costura en este retazo, que ya tiene otras puntadas hechas. Y este es el resultado de la prueba de costura. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos hasta el próximo video.